intervenían de manera específica en la transmisión de los diferentes impulsos. También vimos las diferentes funciones de las células que hacen parte fundamental del sistema nervioso y que son específicamente capaces de captar los estímulos que son provenientes del ambiente o del medio ambiente externos, llevarlas, transportarlas y transmitir impulso hacia las diferentes estructuras. También vimos la estructura general de una neurona, vimos los diferentes tipos de neuronas. Dijimos que existían una neurona que era una neurona sensorial y una neurona motora. Y que Profe, además de eso, ¿sí? profe, qué pena. En el chat la compañera María Camila Arcila le escribió, dice que ya se conectó. A ver. Bueno, listo. Ok, mija, gracias. Entonces, hablábamos de las diferentes tipos de neurona y dijimos que las neuronas son de dos tipos, unas neuronas que son sensoriales y unas neuronas que son motoras. Dijimos que el puente o aquellas que conectaban a las neuronas sensoriales con las neuronas motoras se denominaban neuronas internunciales. Bien, también hablábamos de estos neurotransmisores, que se refiere a una unión o enlace. La unión intercelular, pues es la que generalmente se especializa a través de las diferentes neuronas. Vimos los mecanismos mediante los cuales los neurotransmisores son internados en las diferentes vesículas y de allí son sintetizados al espacio postganglionar y que de acuerdo a las condiciones fisiológicas de cada uno de ellos, pues así mismo será su función. Entonces, fisiológicamente, los neurotransmisores van simplemente a transmitir diversidad de función de acuerdo a sus características originales, es decir, a la condición per se de cada uno de los neurotransmisores. Dijimos que existían diferentes tipos de neurotransmisores. Miren que existen aproximadamente, o sea, 25 bien conocidos, aunque existe muchísimos más que todavía se encuentran en estudio, teniendo en cuenta los diferentes tipos de emociones o diferentes tipos de acciones que puede regular el sistema nervioso y el sistema nervioso central junto con sus diferentes funciones y estructuras. Estos neurotransmisores, hablábamos por ejemplo de la serotonina, que juega un papel importante en el mecanismo del placer y en el sueño. También hablábamos de la dopamina, que regula o que tiene unas funciones importantísimas desde el punto de vista fisiológico, que está involucrado a través de 3 vías que son fundamentales para para aquello que tiene que ver con lo cognitivo, lo microestriatal, lo tuberoinfundibular, las endorfinas, que son moléculas endógenas que tienen unas características específicas en nuestros sistemas y que también se relacionan con que también se relacionan con los mecanismos de placer y que generalmente se sintetizan por cualquier tipo de respuesta, específicamente mediante la actividad física. También tenemos la noradrenalina, que también juega un papel importante, no solo desde el punto de vista neurológico, también desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque ella se sintetiza en algunas situaciones en las que el organismo o las células se encuentran en situaciones de mecanismos asociados a alerta, a daño o a lesión. También tenemos un neurotransmisor que también se llama neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, que es el glutamato. Tenemos el que es el mayor inhibitorio del sistema nervioso central, que es GABA. Tenemos también la acetilcolina y un derivado de la noradrenalina que se sintetiza a partir de ella y es la noradrenalina. También vimos la clasificación de los diferentes neurotransmisores
vimos las aminas como la dopamina, la noradrenalina. También hablábamos de los gases, también dijimos que, por ejemplo, el óxido nítrico es un neurotransmisor que generalmente juega un papel importante en los estados de vasodilatación. De allí su importancia farmacológica en los mecanismos de los fármacos que se sintetizan o que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial. También dijimos que existen algunas enfermedades, como las que hablamos en la clase pasada, que fue la enfermedad de Parkinson, que está relacionada con una disminución excesiva de los niveles de dopamina por alguna disregulación a nivel enzimática y de algunas proteínas que están implicadas en la síntesis de la dopamina. Bien, ya también ese día hablamos de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, pues tuvimos la oportunidad de conocer su fisiopatología, conocimos también algunas características etiológicas, conocimos también las características fisiopatológicas y hablamos del tratamiento farmacológico de las sustancias que se denominan hoy en día como sustancias antiparkinsonianas. Bien, creo que quedamos aquí. No, sí que quedamos aquí. Bien, entonces estábamos hablando, por ejemplo, de la acetilcolina. Dijimos que la acetilcolina se localiza o generalmente hace sinapsis con los músculos. La sinapsis, recuerden que significa unión, esa palabra. Sinapsis con músculos y glándulas y muchas partes del sistema nervioso central. Tendrá dos funciones, específicamente la acetilcolina tendrá una función excitatoria, una función inhibitoria del sistema nervioso central. Además, también se encuentra envuelta en mecanismos asociados a los procesos de la memoria. De allí que hoy en día, en la enfermedad, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, juegue papel importante algunos fármacos que que se encuentran involucrados en la síntesis de este neurotransmisor. Dijimos también que esa acetilcolina hace parte de la sinapsis de músculos. Por lo tanto, existirán entonces sustancias farmacológicas como los bloqueantes o los relajantes neuromusculares que actúan inhibiendo de manera reversible la síntesis de acetilcolina para disminuir la sensación de dolor y disminuir la sensación de malestar sobre el músculo afectado o el músculo lesionado en cualquier momento determinado. Una de ellas, les decía, que son los relajantes neuromusculares, por ejemplo, el bromuro de pancuronio, el bromuro de becuronio, la gallamina, que es otro de los fármacos también, el roncuronio, el cisatracurio también, que se utiliza en la terapia como fármaco relajante neuromuscular. En la actualidad, les decía también que los relajantes neuromusculares en la actualidad se están utilizando, por ejemplo, en la intubación mecánica de pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque los pacientes con COVID, pues una de las principales complicaciones del paciente con COVID está relacionada fundamentalmente con neumonía. Es una complicación. Y una de las terapias que ha demostrado menor probabilidad de mortalidad en los pacientes es la terapia de la pronación. Pero cuando vamos a pronar pacientes, generalmente siempre debemos relajarlos. Quiere decir que implica necesariamente que todo paciente que vaya a ser sometido a la pronación deba estar relajado. Es decir, no solamente va a requerir pseudoanalgesia, no va solamente a requerir terapia sedante o terapia analgésica, también necesitará necesariamente de otro tipo de terapia que es la terapia
relajante neuromuscular. Y esa terapia relajante neuromuscular se da a partir de estas sustancias que producen cierto grado de relajación. ¿Por qué? Porque ellas inhiben de manera reversible a sustancias tales como la acetilcolina. Bien, tenemos entonces ciertas Profe, aminas. Sí, dígame. profe, una pregunta. O sea que, digamos, el paciente con COVID, digamos, van a hacer la posición que usted dice, la pronación. Primero se Boca le tiene abajo. que aplicar, em, se le tiene que aplicar un relajante, pero ¿por qué motivo? Eh, porque cuando tú tienes, por ejemplo, de hecho, cuando tú vas a intubar, generalmente, cuando los pacientes requieren intubación mecánica, el paciente necesariamente va a hacerte resistencia a la colocación del tubo. Esa es la primera situación. Entonces, vas a requerir sustancias sedantes y sustancias relajantes. ¿Por qué? Porque generalmente, pues los pacientes van a estar largos periodos de tiempo boca abajo. Entonces, los pacientes, pues, van a tener sensaciones de distrés muscular. Y ese distrés muscular generalmente requiere necesariamente terapias relajantes para, ¿cómo te explico? Eh, para que el paciente tolere la ventilación mecánica en pronación. Entonces, quiere decir eso. Cuando a ti te van a intubar, te colocan sedación, pero también te colocan analgesia, te colocan sedante, generalmente utilizan una benzodiazepina, que es el midazolam, utilizan un opiáceo como sustancia anestésica, que es el fentanil o remidrato de fentanil, para que tú te duermas y puedas tolerar la introducción del tubo orotraqueal. Bien, entonces tú te entregas al ventilador mecánico, quiere decir que tus músculos estarán inhibidos. Y esa inhibición, ¿qué producirá? Producirá que tú tengas una mayor respuesta a ese ventilador mecánico, es decir, a ese respirador. Entonces, en el momento en que a ti te pronan, pues tú vas generalmente también a hacer resistencia. Entonces, aparece una variable allí en la respiración o una variable dinámica que se llama la compliance pulmonar, la resistencia pulmonar. Entonces, para tú mejorar la resistencia pulmonar y que tus pulmones se acoplen, eso se llama acoplamiento al ventilador y que el ventilador pueda ejercer sus funciones sin ningún inconveniente, pues necesariamente necesita pronar al paciente. ¿Por qué? Porque no solamente la sustancia sedante, la sustancia analgésica te van a relajar, ¿sí? Para que tus pulmones no ejerzan resistencia al ventilador, necesitas necesariamente que te relaje. ¿Listo? Y la terapia con relajante muscular también requiere que te coloquen por ejemplo, te coloquen bolos cada 4 horas de lo que utilizan ahorita, lo que estaba leyendo, es que utilizan el cisatracurio, que es el mismo bromuro de becuronio, pero una molécula mucho más selectiva que va a producir menos efectos indeseables y menor probabilidad de daño hepático. Entonces, para mejorar el acoplamiento de la vía respiratoria al respirador, necesariamente el paciente tiene que estar relajado. No solamente sedado y no solamente bajo efectos de sustancias analgésicas, sino que necesariamente requieres estar relajado para que te entregues completamente al ventilador mecánico. Por lo tanto, también se va a disminuir, por ejemplo, como tu respuesta, con tu respuesta inflamatoria, es decir, que tú tienes un tubo,
pues inmediatamente vas a tener respuesta inflamatoria. Entonces, muy probablemente la pronación ha demostrado que tiene utilidad en la neumonía, porque también en el momento en que tú te entregas a ese ventilador, se disminuye la inflamación también pulmonar por estrés, ¿sí? Entonces, por eso requieren necesariamente relajación. Entonces, de allí que los pacientes que están pronados y que estuvieron pronados, por ejemplo, 28 días, por ahí tengo inclusive un profesor de la Universidad Libre que está hospitalizado por COVID, está en intubación mecánica, está pronado. Hace apenas 3 días lo voltearon, lo tuvieron que voltear porque pues obviamente sus pulmones parece que estaban respondiendo. Entonces, ¿qué pasó? Tocó ya voltearlo para saber cómo estaba su cabecita, es decir, cómo estaba su función neurológica. Hoy supe que ya le estaban disminuyendo los sedantes porque obviamente eso requiere, no es que te van a sedar, te van a colocar una dosis y te van a sedar y ya. No, te van a colocar sedantes, te van a colocar analgésicos en infusión continua, o sea, todo el tiempo, cinética 1 a 1, por cada hora un miligramo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues muchos pacientes, como estuvieron por tanto periodo de tiempo dormidos, pues obviamente ellos hacen una cosa en la UCI que se llama el delirio, la fase de delirio. Se despiertan agitados, se despiertan combativos, se quieren quitar el tubo, se quieren quitar absolutamente todo. Entonces tuvieron que volver a sedar, ¿sí? Para irlo despertando poco a poco hasta que esté mucho más tranquilo y tolere muy probablemente la extubación, es decir, la sacada del tubo. Entonces, cuando los pacientes ya están despiertos y están en decúbito, entonces, ¿qué pasa? Pues van disminuyendo los sedantes hasta que el paciente se encuentre mucho más tranquilo, se acople, entienda un poquito la realidad que hay a su alrededor y eh, pueda responder mejor a la extubación. Entonces hay pacientes muy difíciles de extubar, muy difíciles de extubar. Entonces, a mayor periodo de intubación, mayor mortalidad. Y otra cosa importante, que cuando los pacientes están intubados, los extubamos de manera muy temprana y toca devolverlo a intubar porque su función respiratoria se deterioró y los gases sanguíneos otra vez mostraron compromiso ventilatorio, pues tocaría volverlos a intubar. Entonces, entre más demore el paciente intubado, mayor probabilidad de mortalidad existe. Por eso es importante la extubación temprana, pero una extubación que tenga que ser responsable y adecuándose siempre a los parámetros tanto del ventilador como de los gases sanguíneos como la oxigenación sanguínea. Por eso hoy en día en los pacientes COVID positivos con terapia, con ventilación mecánica, están utilizando una terapia que se usa de hace aproximadamente 3 años muy buena, que es la terapia con el ECMO, que es un aparatico que nos permite mejorar la ventilación o la función pulmonar de los pacientes en periodos mucho más cortos de tiempo, que la ventilación, de per se la ventilación pues es un riesgo. La mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica es de aproximadamente un 40%. Bueno, y por eso requiere relajación, porque el paciente tiene que entregarse completamente al ventilador, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, bien, entonces tenemos por acá, entonces tenemos la serotonina. Dijimos que la serotonina sí se encuentra específicamente en varias regiones del sistema nervioso central,
su función es inhibitoria, por eso la serotonina dijimos que estaba involucrada de manera directa en los mecanismos del sueño, también está involucrada